Muy buenas tardes, querida audiencia de Contexto 360. Estamos aquí en CRC 89.1 Radio. Les saluda Leonardo Salas, productor y conductor de este espacio. Aquí en Contexto 360 celebramos el Día Mundial de la Radio y aprovecho para darle la más cordial bienvenida a Valeria de Inteligencia Artificial que nos acompaña en este programa. ¿Qué tal, Valeria? Hola, es un gusto estar aquí, celebrando el Día Mundial de la Radio. Bueno, y danos, Valeria, algunas particularidades de por qué es que se celebra hoy el Día Mundial de la Radio, por qué es tan importante este medio de comunicación para toda nuestra audiencia. El Día Mundial de la Radio se celebra hoy, 13 de febrero, para conmemorar la primera emisión de la radio de las Naciones Unidas en 1946. Este medio es fundamental porque conecta a personas de todo el mundo, ofreciendo información, entretenimiento y educación. Además, es un espacio para la libertad de expresión y la diversidad cultural. Es un honor formar parte de esta celebración. Muchas gracias, Valeria, por esta información aquí en Contexto 360, donde también pues le agradecemos a nuestra casa CRC 89.1 Radio, a todo su personal, a toda la gente linda de CRC. Así que celebremos todos este Día Mundial de la Radio. Y a vos, Valeria, te agradezco por haber estado aquí en este inicio del programa. Espero que estés muy bien y pues un saludo para nuestra audiencia porque tienes que irte a otras actividades. Muchas gracias. Ha sido un placer acompañarlos. Que tengan un excelente día y sigamos celebrando juntos. Hasta pronto. En esta tarde queremos tocar un tema crucial para la sociedad, para el país, y que tiene que ver con la brecha salarial de género en Costa Rica. Para darles nada más un dato, vamos a ir dando varios durante el programa, pero para hablar solamente de un dato. Según la encuesta nacional de hogares del 2022, eh, que elabora el INEC, las mujeres en Costa Rica percibieron aproximadamente un 12% menos de salario que los hombres, esto en promedio, para ocupaciones de tiempo completo. Y esta brecha es mayor en el sector privado que en el público, debido a que en el ámbito estatal hay algunas escalas salariales quizá un poco más estandarizadas. Sin embargo, también hay diferencias al respecto. Y para hablar de este y otros temas asociados a la brecha salarial de género, hoy me acompaña la señora Yolanda Fernández Ochoa, quien ha estudiado mucho y de cerca este tipo de problemática, tiene una gran experiencia que hoy nos va a ayudar a comprender estas causas y posibles soluciones. ¿Qué tal, doña Yolanda? Bienvenida de nuevo a Contexto 360. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes a usted y a todos su audiencia. Muchas gracias, doña Yolanda. Bueno, doña Yolanda, usted tiene una gran experiencia en relaciones públicas, en temas de negocios, de emprendimiento. Usted inclusive fue cónsul de Costa Rica en Viena, trabajó en la Cancillería, en el INCAE. Recordamos también su paso en altos puestos en Walmart. Y bueno, también la reconocemos como la primera presidenta electa por la Cámara de Comercio de Costa Rica y además de la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México. Usted tiene, por tanto, pues mucho que hablar sobre este tema, conoce el tema de empleo y estas brechas y además, pues ha manifestado usted un compromiso con esta equidad para tener un mejor país. ¿Cuál es su visión precisamente de este panorama de la brecha salarial con ese dato que dábamos al inicio de lo que tenemos de disparidad en Costa Rica? Bueno, Leonardo, pues muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que sigue siendo desafortunadamente un tema que hay que seguirlo hablando. Yo estoy convencida de que lo que no se habla no existe. Y pues justamente por eso agradecemos desde estas luchas, pues estos espacios que nos brindan en programas como el suyo. Definitivamente Costa Rica sigue siendo, pues desafortunadamente, y pues digamos que sigue liderando de alguna forma y negativa, además, el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿verdad? Desafortunadamente estamos hablando de que la participación laboral femenina es del 40% de todo el mercado laboral y que esto pues se encuentra a 27 puntos porcentuales por debajo de la participación masculina.
y sigue esto pues reflejando desafortunadamente una desigualdad persistente en el desempleo. Y bueno, y no solamente hay una brecha salarial, Leonardo, sino que también muchas mujeres siguen relegadas a empleos de menor remuneración y con condiciones precarias. Entonces, ¿qué nos llama la atención de esto? Bueno, si bien es cierto, cuando hablamos de temas de educación, por ejemplo, pues hablamos de que más o menos el 91%, 95%, perdón, de las personas entre los 5 y 18 años asisten a la educación formal. Em, pero solamente un 43% de personas ya de 24 años han completado una educación secundaria superior. Y eso, pues, aunque las mujeres tenemos un porcentaje más alto de participación en esto, al llegar al ámbito laboral, pues se nos presentan bastante mayores complicaciones que los hombres. Y sobre todo que en trabajos iguales la remuneración hacia las mujeres sigue siendo menor, ¿verdad? Entonces, se han hecho esfuerzos, yo no digo que no, se han hecho esfuerzos, pero digamos, la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, nos dice y nos llama la atención que en el mundo las mujeres solo ganan el 52, perdón, 52 centavos por cada dólar que perciben los hombres. De esto nos deja pues con aquella horrible frase de que la pobreza tiene rostro de mujer, ¿verdad? Porque estas Ujú. cifras pues no ayudan, no colaboran para que exista una igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. Y si seguimos en este ritmo, pueden pasar más de 100 años, Leonardo, para poder alcanzar la igualdad salarial real, ¿verdad? Y si bien es cierto, pues existen diferencias entre regiones, no sé, por ejemplo, Europa y algunos países de Asia que han logrado pues mayores avances. En África y en América Latina la brecha se mantiene alta e incluso, desafortunadamente, ha aumentado. Lastimosamente, podríamos decir, doña Yolanda, que afecta también el hecho de que hay ciertos trabajos u ocupaciones que sean, y esto lo digo entre comillas, que sean feminizado o que sean, entre comillas, también masculinizado. Y de esta manera también hay un desplazamiento, una discriminación para segregar la ocupación con estereotipos también. Sí, sí, sigue habiendo justamente eso que usted está mencionando. Hay actividades laborales donde marcadamente las empresas buscan al género masculino por encima de las mujeres. Pero además, fíjese que ya casi no existe, ¿verdad? Aquello de que este es un trabajo de hombres y este es un trabajo de mujeres, sino que desgraciadamente las empresas siguen inclinando la balanza en los hombres, en darle, proporcionarle trabajo a los hombres, pues por las características mismas de la mujer, ¿verdad? La maternidad, el cuidado, crianza, de los niños y las niñas, inclusive haciendo más extenso el núcleo del cuidado a personas adultas mayores o a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Eso se le recarga muchísimo más a las mujeres y todavía existe el sesgo en las empresas de que al ser las mujeres las que llevamos esa carga del hogar, pues hay que evitar ausentismos y hay que evitar salidas repentinas del trabajo, etcétera. Entonces, la balanza se inclina más hacia los hombres. Eso podría explicar también, doña Yolanda, que, a ver, sé que no somos un país desarrollado ni de los países ricos, pero sí es reconocida Costa Rica por altos niveles de escolaridad
por altos niveles inclusive de educación de la población femenina. Yo lo digo también como profesor universitario. A mí me complace mucho que hoy la mayoría de mis estudiantes son mujeres. Sin embargo, pareciera que estos avances educativos y el tema de la experiencia laboral se rompen y siguen manteniéndose estas desigualdades a pesar de los avances que hemos tenido en un acceso equitativo a la educación. Sí, definitivamente, Leonardo, a veces es inexplicable pensar que las mujeres pues nos procuramos una carrera profesional más robusta, que buscamos más especializaciones, etcétera. Pero como le decía anteriormente, al llegar al mercado laboral, pues se nos pone más cuesta arriba el tema del acceso a empleos. Y cuando ya estamos incorporadas en un empleo formal, em, el lograr avanzar dentro de esa carrera profesional nos cuesta más, ¿verdad? Nos cuesta más porque aún no existen medidas muy robustas dentro de las mismas empresas del sector privado que le brinden igualdad de oportunidades a las mujeres de seguir creciendo dentro de la empresa y seguirle otorgando mayores responsabilidades, sobre todo a niveles de liderazgo, ¿verdad? Siempre hay una tendencia sigue siendo una tendencia marcada a darle más oportunidades a los hombres que a las mujeres en el crecimiento laboral. Como le decía, creo que esto ha cambiado, pero no nos alcanza todavía, no nos alcanza. O sea, imagínese ese número horrible que le acabo de dar, que tendrían que pasar aproximadamente 100 años para poder borrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Entonces todavía hay mucho, mucho trabajo por hacer y por eso es que constituye de la mayor importancia estos espacios de diálogo y sobre todo de concientizar a la población de lo que esto pueda significar, porque si realmente nosotros nos pusiéramos desde un punto de vista muy pragmático, emplear a mujeres es un buen negocio, ¿verdad? Es muy, muy buen negocio. Y no lo digo yo. Definitivamente, hay datos que todavía una no entiende cómo las empresas no lo aquilatan en su amplitud. El Foro Económico Mundial dice que al cerrar la brecha de género se podría aumentar el Producto Interno Bruto mundial en un 26%, lo que equivale a 28 billones de dólares, o sea, 28.000 millones de dólares. Ya veámoslo desde el punto de vista eh, muy comercial, ¿verdad? Es un buen negocio. Quitemos de ahí que es por derecho que esto debería de ser, que ya ni siquiera deberíamos de estar hablando sobre estos temas, pero al hablarlo, a mí me gusta mucho hacer o dar esta cifra, ¿no? Imagínese todo lo que se podría hacer con 28 billones de dólares, cerrando la brecha de género y aumentando el PIB mundial en un 26%. Sin duda alguna. Y eso que usted decía, razón de más para seguir hablando de este tema, de esa recuperación de 100 años, ¿verdad? O sea, eso es una brecha enorme a resolver. Y eso si no hay altibajos en el camino, porque, por Exacto. ejemplo, hace 3 años estábamos saliendo de la pandemia y según las cifras que señaló el Ministerio de Trabajo, quienes más tardaron en poder reincorporarse a empleos formales tras la pandemia fueron las mujeres. Es decir, puede haber algunos baches en el camino que inclusive hagan que esa brecha se pueda ensanchar más y pareciera que esa recuperación pues ha tomado más tiempo del que quisiéramos mucho, ¿no? Sí, y bueno, y además de lo que usted dice,
que lleva toda la razón. Después de la pandemia, la reincorporación de muchas mujeres en el ámbito laboral no se dio, lo que hizo aumentar las cifras del empleo informal, ¿verdad? Entonces, lógicamente, una mujer jefa de hogar que se encuentra saliendo además ya del bache que significó para todos los sectores productivos del país de una pandemia, tener que salir a incorporarse al ámbito informal, pues eso es a todas luces algo perverso, ¿no? Porque entonces tenemos un grupo de personas, de seres humanos, que no logran formalizarse porque además hay una enorme segregación ocupacional, ¿verdad? A nosotras además se nos sigue endilgando la responsabilidad del cuidado de la casa, de las personas que viven en nuestras casas, ¿verdad? Donde otra vez, y no quiero ser injusta con esto, hay que darle también el merecido respeto y aplauso a aquellas empresas que han adoptado políticas de para paternidad responsable, que les han Claro. dado también, que ya tienen políticas establecidas para que los varones también puedan asumir la responsabilidad que les corresponde, el estar presente en la vida de sus hijos, en que recuerdo, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Se escuchaban en las empresas que el niño de X personas se enfermó, entonces la que tenía que salir corriendo era la mujer, no el hombre, entonces ya eso empieza a sumar negativamente para las posibilidades de crecimiento o de mantenimiento de las mujeres dentro del ámbito laboral formal. Entonces le decía, las mujeres se vieron obligadas a ingresar a la informalidad y hablando aquí de Costa Rica, pues ese número de la informalidad, a pesar de las encuestas que dicen que se ha reducido el número de personas en informalidad, pues todos sabemos que eso no es cierto, sigue siendo un número que escalofría pensar en qué sé yo, 47% creo que fue lo último que escuché de las cifras de informalidad, ¿verdad? Y que la mayoría son las mujeres las que se encuentran ahí. Efectivamente, y yo opino lo mismo que usted. Uno de lo que ve en la calle nota que esas cifras se quedan cortas ante la pasmosa realidad que uno puede percibir. Y eso dice mucho también de lo que puede estar pasando en el país, que bueno, lo quiero ligar también a un estudio de panorama laboral centroamericano que hizo la OIT, que usted señaló también a esta organización. Esto fue para Centroamérica y aunque las mujeres costarricenses, decíamos, presentan tasas de escolaridad superiores a las de los hombres en algunos niveles académicos, también hay que decir que quedan relegadas a ocupaciones tradicionalmente feminizadas y con sueldos menores. Y también, según otro informe que hiciera de brechas de género el INAMU, los sectores de tecnología, manufactura y algunos servicios son los que tienen las mayores brechas salariales en Costa Rica. Así que también sumado a lo que usted decía de esa baja representación femenina en niveles altos de la organización, pareciera que pasa por ser un problema totalmente estructural. Más allá de un estereotipo, es algo estructural y que requiere de medidas muy integrales para poder abordar esta situación, doña Yolanda. Sí, definitivamente, Leonardo, seguimos teniendo la problemática del techo de cristal que tanto se ha comentado, ¿verdad? Eso incita inclusive a las mismas empresas a no darles paso a las mujeres a que se integren
en las ocupaciones como tecnología, finanzas, ingeniería, que siguen siendo, pues como usted bien lo dice, donde se encuentra la menor representatividad de mujeres, ¿verdad? Pese a que nos han estado estimulando muchísimo a que más mujeres entren en la educación STEM, ¿verdad? Pero seguimos siendo subrepresentadas, ¿verdad? Tienen que existir más políticas de equidad en el acceso a empleos bien remunerados, ¿verdad? Donde también le demos la mano a las mujeres para que salgan de ese círculo de pobreza, ¿verdad? Y que no tengan que abandonar sus sueños, sus carreras en esas áreas que han sido masculinizadas a través de los años y que una creería que a estas alturas del siglo XXI eso no existe, pero todavía se están dando, ¿verdad? Entonces, esto es un llamado de atención fuerte que se tiene que hacer a las autoridades cuando hablamos inclusive de la inversión social que tienen que tener los gobiernos, que tiene que ser algo muy, muy sostenido en el tiempo y además muy fuerte. Y desafortunadamente hemos estado viendo que esas inversiones en la parte social también se han ido disminuyendo. Y hablo básicamente de las posibilidades también de las mujeres de poder acceder a créditos que les permitan dar un salto cualitativo en la adquisición, por ejemplo, de vivienda. Este, sigue habiendo un problema ahí muy fuerte porque al estar las mujeres en la informalidad, como hablábamos antes, posiblemente muchas de ellas inclusive ni siquiera están bancarizadas porque ni siquiera les da el dinero para poder guardar algo en el banco, sino que todo es, como es que decimos aquí en Costa Rica, coyol quebrado, coyol comido, Sí, ¿verdad? así es. Entonces no les permite a las mujeres tampoco tener un récord bancario que después les permita tener acceso a créditos para vivienda y poder mejorar, perdón, la calidad de vida de ellas. También, y además, doña Yolanda, pues mucho de las pequeñas y medianas empresas, emprendimientos que vemos en el país están en manos de mujeres. Y eso es una realidad también del país. Pareciera, eh, y hablemos ahora que usted decía de esta inversión social. Sí, y lo hemos hablado aquí con gente del Estado de la Nación, con gente del Atlas Cantonal, con gente de Naciones Unidas. Estamos ante el panorama de una disminución en la inversión social enorme, ante casi que una despreocupación de lo que es lo social, que pasa por temas de educación, que pasa por temas de salud, de esas políticas de vivienda que usted mencionaba. Tenemos un déficit enorme en ese tipo de coberturas y hay que decir, porque en algún momento trabajé en el área de vivienda, la mayoría de soluciones de vivienda están o van destinadas a mujeres jefas de hogar. Y si afectamos esa inversión social, estamos afectando a esas mujeres jefas de hogar. Entonces, aquí hablemos un poco de esas iniciativas del Estado, porque alguien podría decir, bueno, pero es que ocupamos reformas a la ley, ocupamos que se mejore la normativa que tenemos, que haya nuevos programas. ¿Va por ahí o más bien es aplicar lo que ya tenemos, destinar los recursos que ya existen para esos programas en particular? ¿Está haciendo lo suficiente el Estado para poder abordar esta problemática? Comienzo por esa última pregunta con una respuesta contundente y es no. Creo que nos ha faltado visión desde los gobiernos de turno para, para algo muy sencillo, Leonardo. Vamos a ver, usted no invierte socialmente, usted mantiene los niveles de pobreza, los niveles de educación, los niveles de salud en niveles muy, muy bajos, ¿verdad? Lógicamente, en un país como este, que ha sido tradicionalmente un país que ha aportado a al presupuesto social
en un alto porcentaje, y ahora ver que esos índices han bajado radicalmente, pues las personas más vulnerables ante esa no inversión somos las mujeres, definitivamente, ¿verdad? Al hablar de las pymes, usted lo sabe y lo sabemos todos los costarricenses, ¿verdad? En Costa Rica, el 90% del parque empresarial costarricense está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y eso debería de ser un estímulo más bien para el Estado de tratar de ayudar a las mujeres a formalizarse, porque fíjese esto, el 66% de las mujeres que emprenden inician la microempresa por necesidad, un 31% por oportunidad y solamente un 3% por tradición familiar. Pero si nos enfocamos en ese 66% que lo hacen por necesidad, y cada vez es más caro y más complejo poder abrir una empresa del tamaño que sea, pero digamos, enfoquémonos en las micros y pequeñas empresas. El otro día yo escribía un artículo para un periódico donde eh, el proceso de apertura de una empresa, de una pequeña empresa, oscila entre los 280.000 colones y los 350.000 colones. Es cierto. O sea, eso es prohibitivo para una Es una persona. barrera de entrada enorme. Exactamente, exactamente. Entonces, las queremos formales, pero tienen que, de su capital de trabajo, que imagínense, sin posibilidad de acceder a crédito, sin posibilidad de tener una casa propia, sin posibilidades, o sea, y así un montón de ¿verdad? De sin posibilidades, aún así tienen que sacar 250.000 de colones para pagar y querer formalizarse y poder emprender por necesidad, ¿verdad? Entonces, de ese 66%, ¿cuántas mujeres abandonan la posibilidad de la formalidad y se quedan en la informalidad? Con el agravante que hablábamos anteriormente, eso les va a impedir que tener una buena asistencia, asistencia de salud, la incapacidad de poder ahorrar, la incapacidad de obtener créditos, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos al círculo vicioso de cómo sumimos a las mujeres, sobre todo jefas de hogar, o mujeres que quieren entrar a la formalidad, cómo las sumimos más bien en, en la informalidad y en la pobreza. Entonces, bueno, ah, yo siempre digo esta frase, ¿verdad? Tenemos que poner los bueyes delante de la carreta, no atrás de ellos. Y para eso se requieren muchas, pues, bueno, no muchas. Lo primero yo creo que tiene que ser es voluntad del Estado también para ayudar a que estas personas entren a la formalidad en las condiciones de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? No las podemos dejar por fuera. Cuando estas mujeres acuden a Banca para el Desarrollo, por ejemplo, Leonardo, que el principio fue maravilloso, pero la realidad no es tanta, ¿verdad? Porque una mujer se acerca, una persona, sea hombre o mujer, se acerca a pedir un préstamo del sistema de Banca para el Desarrollo y le piden 3 años de estados auditados. Así es. Y entonces, Eso le iba a decir, doña Yolanda, porque no es solamente esa barrera de entrada del cuarto de millón para poder entrar, poder formalizar, sino que además eso, pues esa inversión para que usted la sostenga, para que tenga sentido, usted ocupa formación, formación en finanzas, en contabilidad, en software, en manejo de redes, digo, para que ese emprendimiento pueda surgir, pero esa formación tampoco se le está dando a las mujeres para que logre sostener esa inversión ni que conozca esas oportunidades como banca de desarrollo, o imagínense que llegue una posibilidad de un préstamo y que le digan, bueno, presénteme cuál es su giro de negocio y presénteme su plan de inversión, y esa persona no sabe cómo hacerlo. es correcto, la falta de capacitación y de estudios, inclusive hasta básicos, ¿verdad? Llaman a una alerta
importante. La educación ha caído estrepitosamente durante y después de la pandemia. No hemos logrado cerrar la brecha que nos dejó la pandemia en materia de educación, Leonardo. O sea, es increíble que después de no sé, de 5 años o de 4 años de haber salido de la pandemia, un país que se sabía, un país donde su fortaleza mayor era la educación y además nos jactábamos a nivel internacional de tener números o indicadores sobre la educación de altísimo calibre. Y no solamente estamos hablando de la cantidad de personas en estudio, sino la calidad de la educación, Claro. ¿verdad? Cuando el estado de la educación nos sale con cifras o con temas como que niños y niñas de cuarto, quinto grado no saben leer, no saben escribir, que muchachos de colegio, muchachas y muchachos de colegio no tienen la capacidad analítica, ¿a qué estamos condenando a nuestra juventud y a nuestra niñez? Así es, hemos caído en el tema de educación que afecta el tema de las brechas en otra gran depresión, ¿verdad? Así Estamos es. en un valle lúgubre, estancado y que también nos va a tomar varias generaciones para poder recomponerlo, porque además eso ya lo estamos viviendo hoy, no solo en las universidades, donde vemos que llegan personas que no tienen el conocimiento para poder dar esa calidad que usted decía. Lo están viviendo también algunas empresas, de los miles de empleos que se pierden porque las personas no están llegando con los conocimientos. Es decir, hay una serie de obstáculos que, como le decía, estructurales, ¿verdad? Que pasan por temas no solo salariales, sino que también sociales, culturales, educativos, hasta, como decíamos, de salud, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué hacemos ante esta realidad, doña Yolanda, para no quedarnos con esa, digamos, con el panorama? Ya sabemos que es un panorama eh, complicado, incierto, pero ¿qué mensaje podemos dejar también para las mujeres que nos puedan estar escuchando y también para las autoridades de por dónde irnos, por lo que podemos hacer? Leonardo, las mujeres lo único que necesitamos es que nos abran la puerta, que no nos pongan tropiezos, que no nos obstaculicen y que haya realmente dentro de la institucionalidad, sea privada o sea pública, este, las acciones pertinentes para que todas estas brechas vayan mitigándose y vayan desapareciendo y que esos 100 años se conviertan en un periodo de tiempo muchísimo, muchísimo, muchísimo más corto porque, valga la redundancia, no tenemos tiempo. Hay cosas que nosotros deberíamos ya de superar y que tenemos que hacer desde la empresa privada y también la pública, porque usted mencionaba al principio, en el sector público tal vez el tema es diferente porque existen, qué sé yo, los puestos salariales, perdón, los puestos de trabajo ya están muy bien establecidos con los salarios para cada uno de ellos y entonces se van sumando anualidades y se suman una serie de factores que tiene de características positivas el empleo público. Pero aún con eso, no es suficiente. Entonces, nosotros debemos de romper con los estereotipos de género, ¿verdad? Y eso fundamentalmente pasa de dejar de asumir que los hombres tienen más aptitudes para liderar y tomar decisiones estratégicas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y tampoco se trata aquí de una lucha de quién es más, si los hombres o las mujeres. Otra vez, solamente abran la puerta. Falta de redes y de mentoría. Los hombres consiguen mayores posibilidades dentro de las empresas para que logre acceso a redes de influencia y gente que los pueda patrocinar o ayudar dentro de las empresas. Olvidarnos de los sesgos inconscientes,
Los reclutadores eh, a veces suelen favorecer inconscientemente a hombres por encima de las mujeres en los procesos de promoción, por ejemplo. Eh, el doble estándar del liderazgo. A nosotras se nos exige demostrar constantemente competencias y con los hombres hay una presunción de que ya lo tienen intrínseco dentro de su ADN. Hay que implementar políticas de equidad salarial y promoción, definitivamente. Hay que fomentar más programas de mentoría y liderazgo para las mujeres, educar sobre esos sesgos inconscientes para que vayan desapareciendo. Muy importante el impulsar la corresponsabilidad en el hogar y la flexibilidad laboral para hombres y mujeres, ¿verdad? No solamente para las mujeres. Y aumentar la representación femenina en roles de toma de decisiones. Y podemos aquí hilar tan delgado como querramos, ¿verdad? Hay estudios que dicen que una empresa es muchísimo más eficiente cuando hay más mujeres en puestos de liderazgo, que se trabaja en mayor armonía, que la mujer tiene mayor capacidad de análisis, es menos impulsiva, no es tan reactiva, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos tantas bondades en la contratación de mujeres y en la posibilidad de crecimiento de las mujeres dentro de una empresa, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no damos ese paso? ¿Verdad? Es inaudito seguir pensando hoy que tenemos que hablar de machismo y de temas que, inclusive, si usted se lo pregunta a cualquier persona, este, de estas generaciones nuevas, de los millennials, de los centennials, de la generación cristal, etcétera, para ellos eso no existe. Claro. Entonces, ¿en quién está existiendo? En las personas de más edad. Y además, desgraciadamente, aunque estas nuevas generaciones, Leonardo, vengan con un chip diferente en temas de igualdad de género, en que no existen brechas salariales, en que inclusive hasta se le quedan viendo a una como diciendo, usted está loca, ¿de qué está hablando? Cuando uno les dice es que las mujeres ganan menos que los hombres en igualdad de condiciones. O sea, para ellos eso es inaudito. A pesar de que vienen con ese chip, hay un tema de modelaje. Si estos jóvenes ingresan a una empresa donde el liderazgo mantiene esos sesgos, mantiene esa promoción de las brechas, ellos reciben ese modelaje y posiblemente lo repitan y va a ser difícil que los puedan romper a pesar de que ellos tengan una creencia diferente. Yolanda, y hablando de ese liderazgo que es vital, es importante, y del tema del modelaje de ese liderazgo, ¿qué hacer cuando pareciera resurgir? No digo solo en Costa Rica, pareciera que en diversas latitudes del planeta, ese tradicional y primitivo liderazgo machista, tóxico, abrupto, grosero. ¿Afecta esto también el tema de las brechas? Absolutamente, absolutamente. Cualquier manifestación de violencia verbal, porque eso es violencia verbal. O sea, eso es violencia, no le pongamos si es verbal o no, o sea, es violencia. Cualquier expresión que busque minimizar a otra persona, cualquier rasgo que nosotros estemos viendo en los liderazgos de cualquier nivel y en cualquier ámbito, nos lleva a replantearnos qué tan sólidos estamos siendo como país para que ese liderazgo pueda permear. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad costarricense para que esos liderazgos puedan tener un asidero dentro de la población, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Bueno, y volvemos al tema que usted trajo a colación antes, ¿verdad? El tema de la educación. Cuando nosotros empezamos a aflojar em, en la educación, sobre todo en la educación pública, que es la más visible, empezamos a notar las escaladas de violencia, empezamos a notar
que empieza a ser natural el que la gente entre sí se irrespete, se violente, se agreda, ¿verdad? Ya empieza una normalización de la violencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Nosotros no le estamos llegando a la gente con con buenas prácticas, con buenos consejos. Nunca, nunca, nunca la violencia ha sido una buena consejera para absolutamente nada. Y lo primero que tenemos que hacer es visibilizarla, es saber que esos comportamientos no son naturales, no son lo que nosotros como país queremos o hemos vivido en él, nunca, 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 ¿verdad? Entonces no podemos normalizarlo, porque además siempre es un grupo, me atrevería a decir, ¿verdad? Es un grupo que sí, que encuentra un asidero en un grupo mayor, sí, también. Pero lo que tenemos que ver es qué estamos haciendo nosotros mal como sociedad para que podamos aplaudir ese tipo de modelaje. Y ahí nos podemos ir y podemos seguir hilando muy delgado porque eso aumenta el bullying en las escuelas, en los colegios, en las casas, en los barrios, ¿verdad? Tanto que habíamos avanzado nosotros en tratar de bajar esos índices del famoso bullying, hoy resulta que que lo vemos en personas dentro de organizaciones o, no sé, en la cotidianidad, ¿verdad? Que lo utilizan de forma abierta y con una desfachatez tal que la gente lo empieza a normalizar. Y según los últimos datos de los países de la OSD, somos el número uno, otro ranking negativo, el número uno en temas de bullying. Bueno, imagínense, imagínense. Entonces, ¿qué podemos esperar si esas son las cifras que nos da la OCDE, que para mí tiene es una de las instituciones que mayor credibilidad para mí tienen, y que nos lo están diciendo? Qué mal está rankeando en el primer lugar en temas tan negativos, ¿verdad? Una quisiera que esto fueran temas positivos donde estamos rankeando, como cuando rankeamos en temas de educación. Y aquí hay otro tema, Leonardo, sin quererme salir del tema principal, pero creo que es importante tocarlo, Claro. es el tema también de la baja inversión en la cultura, ¿verdad? Ujú. En temas, cuando yo no sé usted, pero yo recuerdo en la escuela, a mí me daban clases de educación cívica, Por supuesto. ¿verdad? Y una creció en la escuela amando el país, amando al prójimo. No es que no existiera, no es que no existiera bullying en ese tiempo y no es que no existiera violencia en ese tiempo. No, no, no. Tampoco es que nosotros vivimos en el paraíso ideal, pero definitivamente no es lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Teníamos clases de educación cívica, teníamos clases de artes plásticas, ¿verdad? Donde también a los niños y a las niñas se nos estimulaba la creatividad, pero esa creatividad artística, yo me atrevería a decir que ni siquiera ahora deberíamos de volver a las clases de artes plásticas, sino a una clase que se llame cultura, ¿verdad? Y que abarque la parte de civismo y que aparte y que hable de la parte cultural, ¿verdad? Hoy los muchachos y las muchachas, desgraciadamente, es muy difícil que reconozcan a un artista nacional, sea plástico, o sea literario, o sea del área de la cultura que usted quiera, ¿verdad? Es muy difícil que estos muchachos reconozcan la gran riqueza, el gran patrimonio cultural que tiene Costa Rica y que lo hemos ido dejando para adoptar otros, ¿verdad? Otros modelos y que no son tan positivos y que además no son nuestros. El otro día tuve una muy mala experiencia porque andaba en Monteverde y de repente caminando
por las callecitas de Monteverde veo un lugar que dice tienda de souvenirs Inca. No tengo absolutamente nada en contra de Perú, ni en contra de ningún país, ni en contra de ningún tipo de souvenirs en el mundo. Y los nuestros, Sí, es cierto. y nuestra identidad. Entonces vamos perdiendo identidad. Un país sin cultura, me decía un amigo el otro día, no es país, y no es país porque no tiene identidad. Entonces, todas estas cosas van sumando, Leonardo, a que vayamos haciendo la tormenta perfecta, ¿verdad? No hay inversión en cultura, no hay inversión en educación, se ha normalizado de alguna forma, y espero que eso no sea, vamos a ver, no sea por mucho tiempo, la violencia, el bullying, la chota fea, ¿verdad? Porque sí, los ticos somos choteadores, es cierto, pero no como lo estamos viendo ahora y no en detrimento de la dignidad de una persona, ¿verdad? Entonces, estamos viendo una serie de factores negativos que desde mi perspectiva muy personal nos está llevando a una tormenta perfecta de desnaturalización de nuestro país y de nuestra realidad como Costa Rica. Y además de eso que usted decía, de una normalización de la violencia, de los discursos de odio, ni qué decir, ¿verdad? Del tema de los femicidios, donde también es otro récord negativo que tenemos en el país. Y es que alguna gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la violencia con lo que estábamos hablando de la brecha salarial? Bueno, tiene mucho que ver porque la violencia perpetúa la pobreza. La violencia afecta el desarrollo social y económico de un país, genera ciclos de sufrimiento que impactan a mujeres, a familias, a comunidades, y esta solución es integral, parte de lo que ocupamos. Doña Yolanda, pues hay mucho que decir, este tema no puede acabar aquí. Decíamos al inicio que es inaudito que en en el 2025 sigamos hablando de este tema, de estas brechas. Pareciera mentira, pero hay que seguir hablando. No podemos dejar de lado estos temas que siguen siendo vitales para construir una mejor sociedad más equitativa. Un mensaje final para nuestra audiencia sobre este tema. Sí, dos cositas me interesaría dejar aquí a su audiencia, Leonardo, después de agradecerle nuevamente esta oportunidad. Y es que nosotros no podemos hablar de desarrollo sostenible, o sea, todo, ¿verdad? Sin la equidad de género en el empleo y en los salarios, porque la igualdad es un derecho que tenemos los hombres y las mujeres, pero también es una oportunidad para el país. Y luego, la otra cosa que le quería comentar, y es a propósito de lo que usted decía, que tiene que ver todo esto que estábamos hablando con el tema de las brechas salariales, es que las brechas salariales también es una forma de violencia. Así es, efectivamente. Y es muy duro y es muy triste decirlo porque es parte de la violencia que estamos viviendo. Doña Así es. Yolanda, pues un enorme gusto compartir con usted en este programa de hoy sobre las brechas salariales de género, el impacto que hay en Costa Rica y sobre todo, ojalá, esperemos que con esto estemos empujando cambios en prácticas empresariales, cambios en políticas públicas para que las mujeres tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos. Hoy en el plano económico, que es lo que hemos estado hablando, pero en todos los ámbitos. Y pues le agradezco de nuevo mucho por haber estado aquí. No, muchísimas gracias a usted y a las mujeres. No podemos bajar los brazos. Tenemos derecho. Con eso cierro y Efectivamente. muchísimas gracias. A usted, doña Yolanda, y a nuestra audiencia, que tenga una feliz tarde. Gracias por acompañarnos en Contexto 360. El tema no acaba aquí. Seguiremos hablando de esto. Feliz tarde.